Abrimos nuestras Biblias en Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, no el evangelio de Juan, sino la carta al final de nuestras Biblias, casi al final, la primera carta del apóstol Juan. Allí la abrimos en el capítulo 3, vamos a leer versículo 1 al 9, versículos 1 al 9. Hemos estado hablando acerca de santificación. Santificación. Vamos a leer esta porción de la Escritura y continuaremos hablando de este tema de una manera que yo espero que va a ser poderoso y de bendición en tu vida. Comenzamos en el versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hemos titulado esta parte de la serie, que ya nos ha llevado varias semanas. A propósito, pueden ver los mensajes en el website, lo pueden escuchar el audio en el website y pronto tendremos video también. Por ahora pueden ir allí en Facebook, a YouTube, y poner Tamiami Baptist Church y va a haber un pequeño pedacito, porción del mensaje hasta que lo tengamos completo también en video en el website. Hemos titulado esta parte de la serie Santificación, pecadores pero no practicantes. Pudiéramos decir pecadores, a la pregunta pecadores sí, practicantes no. Y la gran pregunta que se levanta para nosotros, si los hijos de Dios no practican el pecado, es ¿qué quiere decir no practicar el pecado? Hemos preguntado qué actitud y relación tiene el creyente con el pecado. En la santificación nosotros somos llamados, ¿verdad?, a una vida con la cual luchamos contra el pecado. Una vida en la cual nos movemos en santidad y en justicia y en obediencia. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? El qué debemos hacer está bien claro. Y yo creo que todas las personas conocen lo que se pide de nosotros. ¿Verdad que sí? Lo que se pide de nosotros es los mandamientos. Obediencia a los mandamientos de Dios. Obediencia que se resume en amar. En amar a Dios. En amar a Dios dice la ley ¿cómo? Perfectamente. Y en amar al prójimo también. Como a nosotros mismos. De una manera también cabal, perfecta, total. Eso es lo que se pide de nosotros. ¿Cuántos aplican para ese trabajo? Lo que se pide de nosotros es que amemos perfectamente, y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas en la santificación es a una vida de obediencia a sus
mandamientos. El problema es que las personas, muchos, cuando nos han enseñado la santificación, nos dicen lo que debemos que hacer y después, para decirnos cómo debemos hacerlo, nos vuelven a decir lo que debemos hacer. ¿Se dan cuenta? Es decir, el camino en la santificación se ha enseñado de esta manera. Yo te digo que debes ser santo. ¿Y cómo lo hago? Debes ser santo. Nos han enseñado en la santificación que la respuesta a ser santo es el imperativo y el mandato de la obligación delante de Dios. De esa manera, la forma en que nosotros caminamos en la santificación es simplemente obrando, dándole obediencia ¿a qué? A esa ley. Y se nos dicen, ¿cómo vamos a caminar en santidad? La respuesta es, pues tienes que ¿qué? Que obedecer. Pero esa no es la respuesta al cómo. Esa es la respuesta al qué. El qué pregunta en la santificación qué debemos hacer. Y el qué es obedecer los mandamientos. Pero el cómo, la Biblia no lo responde con la misma respuesta. El cómo, la Biblia no lo responde dándote otra vez el mandamiento a obedecer. Y ahí es donde está, hermanos, la clave de poder vivir una vida cristiana victoriosa. Si nos ponemos nosotros a averiguar cómo es que se vive la vida cristiana victoriosa, estoy seguro que muchos sacarían una lista y dirían, pues la vida cristiana victoriosa hay que vivirla. Bueno, primero hay que asegurarse que ya tenemos gracia. ¿Ya la tiene? Gracia. Ok, checked. Entonces ahora vamos a remangarnos las mangas, ¿verdad?, de nuestras camisas. Ustedes han visto las personas cuando van a trabajar, ¿verdad? A veces los presidentes cuando están en campaña, los candidatos, ¿qué hacen? Ahí sus camisas, ¿qué hacen? Se las remangan ahí bien. Y si luce un poquito ahí desfigurada, mejor todavía, para que parezca que estamos trabajando ¿cómo? Mucho, ¿verdad? Parezca que estamos trabajando mucho. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos estado en nuestro trabajo y ha llegado el jefe y de pronto ¿qué hacemos? Estamos trabajando mucho, estamos muy ocupados, ¿verdad? Pues la idea de la santificación ha sido, creímos en Cristo por la fe, por gracia, pero bueno, ya somos salvos. Ahora tenemos que dedicarnos al verdadero trabajo del cristiano. Y el verdadero trabajo del cristiano es remangarnos ahora las mangas y ponernos a trabajar, darle pecho a esta ley y a tratar con toda la fuerza, con toda la diligencia de mi corazón, a obedecer esa ley. De eso se trata la vida cristiana. Ahora ahora nosotros ponemos la lista y vamos a describir quién es el que está trabajando fuerte. Bueno, vamos a poner la lista, ¿verdad? Es decir, bueno, en la parte de arriba de la lista tiene que ser, ya eres miembro de la iglesia. Ok, tienes ahí una palomita. Ya te uniste al grupo de vida, tienes ahí otra palomita. Estás viniendo regularmente a los servicios de la iglesia, tienes ahí otra palomita. ¿Cuántas veces estás orando al día? Bueno, ¿cuál es la nota? Bueno, si son 3 veces, excelente. Si son 2, pero te damos una nota que pasa. Si es una, ¿y cuántos minutos oras? 3 horas marca, 3 horas, 2 horas, 1 hora. ¿Estamos marcando ya? Sí, porque nos van a dar el report card al final del día. ¿En qué ministerio estás sirviendo? Porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. No, yo tengo que servir. Si yo no sirvo, no sirvo. Ay, Dios mío, las personas van a pensar que no sirvo, o tengo que servir para poder tener algún valor. Check, yo sirvo también. ¿Y cómo estás tú actuando con tu vecino? ¿Cruzaste a la viejita la calle ayer por la tarde y le diste las gracias al que te atendió ahí en el supermercado? ¿Hiciste trabajo voluntario en tu comunidad? Sí. Check. Al final del día, déjame revisar cómo está mi vida espiritual. Está bien. Estoy santificado.
Estoy creciendo en santidad. Porque las listas que yo he puesto como el estándar para lo que es ser una buena persona, para lo que es ser un buen religioso, un buen cristiano, para lo que es ser un santo, yo la estoy cumpliendo. Y hay super santos. Hay super santos que dan todo su dinero a los pobres. Check. Pero eso es en la categoría de super santo. Hay otros super santos que toman un voto de castidad y se encierran en un convento. Ese sí es un super santo, pues. Lo ponemos en la categoría de super santo. Y nosotros, entre los bautistas, nosotros somos misioneros, ¿verdad? Pues yo me he pasado mi vida en las misiones. Pues eso está ahí en mi resumen. Y yo soy muy santo porque he dedicado mi vida a las misiones. Ahí está. Cuando entonces, ¿alguien quiere añadir más a esta lista? Porque podemos añadir más. La lista esta es muy importante, hermanos. Si no nos aseguramos que esta lista esté completa, no vamos a poder, ¿qué? Santificarnos bien. Y no vamos a crecer en aprobación delante de Dios. Y no vamos a poder ser más santos mañana que hoy. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que nuestra lista esté completa. Pues entonces hay que vestirse de cierta manera. Entonces hay que ponerse las corbatas. Porque por sus corbatas los conoceréis. O hay que ponerse el traje. ¿Qué más hemos conocido en nuestras vidas? Y entonces hay que botar todos los televisores de la casa. Porque eso sí es ser santo. Pues entonces no voy más al cine. Porque eso sí es ser santo. Y yo no soy como quienes, como esos que lo hacen. Ni siquiera como esos en la iglesia que no tienen la lista. Están perdidos sin la lista. No, tú estás perdido con la lista. La lista te ha perdido. ¿Cómo comienza? ¿Y cuál es la fuerza, la energía, el poder, la motivación para una vida de santidad? No es lo que nos han enseñado. Es lo que enseña la Biblia. No es las tradiciones, las listas de los hombres. Pero la Biblia enseña eso, pastor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Nos dice por qué no practicamos el pecado. ¿Y qué quiere decir no practicar el pecado? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios automáticamente se le cerró la práctica del pecado. Y no estamos hablando del comportamiento pecaminoso, porque las listas van diseñadas a controlar comportamiento externo. No adulterarás, check, no estoy adulterando. No mentirás, no he dicho ninguna mentira hoy. No robarás, yo no he robado nada. ¿Y sigue la qué? La lista, inclusive ahora con la ley, supuestamente. Los fariseos tenían sus listas, ¿verdad? Y ellos por la lista, ¿qué decían que ellos eran? Justos. 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 La lista. Hermanos, tenemos que aceptarlo. Estamos adictos a la ley. Estamos adictos a vivir por ley. El ser humano de nacimiento, Dios ha puesto una ley de bien y mal en su corazón. Y porque esa es la naturaleza del ser humano, el ser humano sin el Espíritu de Dios se santifica. ¿Por qué? Por ley. ¿Qué quiere decir que se santifica? Si hay gente que no quieren. Hermanos, el primer pecado que hay que arrepentirse
Dice la palabra de Dios que la idolatría es ¿qué? Pecado.